¿Cómo están, estimados estudiantes? Soy el profesor Abel Ponte. En esta oportunidad vamos a aprender el tema de los sinónimos, un tema que me han solicitado mucho y en esta oportunidad he planteado algunos ejemplos didácticos y también una batería de ejercicios que espero sea de vuestro agrado. Empecemos. Concepto. ¿Qué son los sinónimos? Son aquellas palabras que tienen significado semejante, lo cual va a permitir al hablante expresarse mejor, obviamente ampliar su vocabulario y entender las expresiones con precisión. Y ojo con esta palabra, entender las expresiones con precisión. Muchas veces hacemos uso de las palabras, pero de manera que a veces lo erramos, como este ejemplo de tráfico y congestión que le explicaré en breves momentos. Pero empecemos por este ejemplo. Robar y hurtar. Si bien es cierto son sinónimos, pero ¿se aplica del mismo modo? Por supuesto que no. Si vamos a esta figura, vemos que aquí hay un delincuente que está despojando de un bien a esta señorita sin que ella se dé cuenta. Ahora, si vamos al análisis de estas dos palabras, según la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que robar es despojar un bien, lo mismo que hurtar. ¿Qué diferencia hay aquí? Pues robar es despojar de manera agresiva, mientras que hurtar es despojar un bien de modo sutil, cauteloso. Entonces vemos que entre estos dos términos, si bien es cierto hay sinonimia, pero por precisión podemos decir que en esta figura lo que está haciendo este delincuente es hurtar. Muy bien. Para eso sirven los sinónimos, para utilizar las palabras con propiedad. Vayamos con estos términos, tráfico y congestión. Estas dos palabras muchas veces lo utilizan como algo equivalente, pero te cuento que estas dos palabras no son sinónimos. Respondiendo a la pregunta, ¿tráfico es sinónimo de congestión? No. Te voy a decir por qué. Tráfico, según la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es circular con fluidez un comercio o de repente, en este caso, una circulación de vehículos. Ojo, pero de manera fluida. Aquí, por ejemplo, vemos en la figura que los vehículos están embotellados, es decir, atorados, no avanzan. Esto genera estrés muchas veces en nosotros, ¿no? Esto propiamente vendría a ser congestión, ya que congestión, según la Real Academia, es embotellamiento, atolladero, lo cual hace que sea propiamente utilizado en este caso. Entonces, cuando un estudiante llega a clases, para poner una excusa clásica, profesor, llegué tarde porque hubo mucho tráfico, si se refiere a esta figura, pues estaría mal empleado el término. Debería haber dicho, hubo mucha congestión. ¿Ve? ¿Se dan cuenta de la importancia de los sinónimos? Justamente es para poder ampliar y precisar nuestro vocabulario, pero con precisión. Muy bien, continuemos. En esta parte hay una gran cantidad de ejercicios y que lo voy a explicar de manera horizontal para que así puedan visualizarlo mejor. Empecemos con el primer ejercicio, inherente. ¿Qué es inherente? Según la RAE, pues es aquella palabra que implica algo propio a la naturaleza de una cosa. En este caso, podemos decir que razonar es una facultad propia de los seres humanos, o sea, es inherente. Su sinónimo sería connatural. Aquí ya lo resalté para que puedan entenderlo. Entonces, inherente y connatural es propio de la naturaleza de un ser. A ver, marginar. Marginar es apartar de un asunto, no tomarlo en cuenta. En una palabra, es obviarlo, dejar de lado. Entonces, viendo esta alternativa, la que resalté sería su sinónimo, porque desconsiderar es justamente no tomar en cuenta a alguien para alguna situación, o sea, dejarlo de lado, ¿no? Por ejemplo, el Estado peruano muchas veces margina la educación y la salud, ¿no? Por eso que nuestro sistema está precario. Vayamos al ejercicio interino. Interino seguro es una palabra que lo han escuchado mucho en el fútbol, ¿no? Cuando un técnico es expulsado o lo han rescindido el contrato por malos resultados, pues asume otro técnico que es interino.
Por lo tanto, interino es algo que es momentáneo, temporal, hasta que venga otro técnico. Entonces, la palabra interino implica algo que dura poco tiempo. De estos 5 términos, el que más se acerca sería transitorio. Esta palabra, transitorio, significa temporal, algo que va a durar un corto tiempo hasta que se normalice o se cambie, ¿no? Ahora, quizás hay muchos distractores, pero aquí les invito a usar su diccionario para que puedan seguir ampliando su vocabulario. Aquí hay una palabra que quizás no sepan, perentorio, se refiere a algo que es urgente, necesario. Bueno, sigamos. Engranar es un término que implica unir los dientes de las ruedas, o sea, algo que conecte. Y de ahí viene este término en sentido figurado cuando se refiere a un asunto de repente coherente, con sentido lógico. De ahí que su sinónimo más cercano, a ver, ¿cuál podría ser? Bueno, aprender, no, porque aprender es agarrar, sujetar. No es tanto eso, se refiere a algo que une, unir, engranar. Y hay un sinónimo pertinente que ha venido mucho en examen de admisión, es la palabra concatenar. Sigamos. Holgazán, a ver, esa palabra generalmente es aplicado a aquellos jóvenes o cualquier individuo que no quiere hacer un buen trabajo, ¿no? o tiene una pereza. Y viendo las alternativas, pues vemos que el adjetivo que es sinónimo de holgazán, pues sería perezoso, ¿no? Algo sencillo estaba este ejercicio. Sigamos. Melancolía, a ver, ¿qué es la melancolía? Es una tristeza profunda, una tristeza o pena por un recuerdo quizás, pero que dura mucho tiempo y es difícil de olvidar. A ver, ponte en el caso de, no sé, a ver, tu ex. ¿Te recuerdas? E insistes en querer retroceder el tiempo y te da tristeza. Bueno, esa es la melancolía. Es una tristeza profunda. Viendo las alternativas, la tristeza que es profunda, es una pena que implica dolor, sería esta palabra, congoja. La congoja, la tristeza por por un ser querido que ya no está, son términos equivalentes, sinónimos. Tosudo, a ver esta palabra, tosudo, implica terquedad, ¿no? Ser terco, no, a pesar de los consejos, pues esta persona no entiende, se mantiene firme en su postura. Quizás le dicen, oye, mira, no te conviene seguir con esa propuesta, o de repente no te conviene seguir con esa persona, no, pero, y la adolescente dice, pero papá, yo lo amo. Muy tosuda, ¿no? Muy terca. Bueno, en el masculino sería terco, empecinado, que no cambia de parecer. Viendo las alternativas, pues el sinónimo que reemplazaría o que sería pertinente es esta palabra, intransigente, ¿no? Transigente es tolerante, lo contrario es intolerante, o sea, no acepta un cambio de idea o un cambio de hechos, de algún modo se mantiene firme en su postura, entonces sería sinónimo de tosudo. Señero, en primera acepción, señero significa solitario. Por extensión, señero se aplicaría a aquello que es único, algo que no tiene comparación. Señero podría aplicarse de repente a un personaje emblemático, un héroe. Por ejemplo, Miguel Grau es un señero o un héroe señero de la Guerra del Pacífico, ¿no? Un héroe propio, único, algo que sobresale como un ser especial. Viendo las alternativas hay un distractor que podría ser importante o individual, pero como estamos hablando de algo que es propio, único, que resalta o sobresale, entonces sería sinónimo de singular. Muy bien, sigamos con más ejercicios. Escarpado. Es un término que se aplica al terreno accidentado, ¿no? Donde no se puede transitar. Por lo tanto, el sinónimo que más se acerca sería abrupto. Así podemos decir que las
serranías son terrenos abruptos, terrenos escarpados, ¿no? Los cerros son terrenos escarpados, difíciles de transitar porque hay muchos baches, etc. Aliñado. Esta palabra se aplica más cuando alguien se hermosea o se arregla para poder verse presentable. Podemos decir, por ejemplo, el joven enamorado se fue aliñado a ver a su enamorada, o sea, se fue bien arreglado. Entonces, el sinónimo pertinente sería acicalado, que significa hermoseado, arreglado, bien presentado. Es un término muy conocido. Venial. A ver, ¿qué será venial? Bueno, en principio es una falta en el sentido de que se comete en el ámbito civil o religioso como una desobediencia, un desacato, pero es una falta leve, por lo tanto es fácil de perdonar y es intrascendente. De estas palabras, su sinónimo pertinente sería leve, porque es una falta ligero, leve. Muy bien, vayamos a meollo. Meollo, en primera acepción, se refiere a la masa que está dentro del cráneo, o sea, en otras palabras, el cerebro. Por extensión, meollo se aplica a algo que es fundamental, algo trascendental. De ahí que yo puedo decir, el meollo del asunto fue prevenirse ante la pandemia, ¿no? El meollo viene a ser la esencia, lo más fundamental de un asunto. De ahí, de estas 5 alternativas, pues la clave sería la D, la esencia o el asunto. Bien, venías dar permiso o autorización para realizar una actividad. Su sinónimo sería anuencia, algo que ya vino en examen de admisión, San Marcos 1999. Infausto se refiere a un suceso triste, infeliz, como por ejemplo la que estamos viviendo o la que está viviendo el mundo por la pandemia del coronavirus. Es un momento infausto, un momento desagradable. Incrementar es aumentar o adicionar algo. En este caso, si su sinónimo sería la D, adicionar, incrementar, aumentar. Es un ejercicio sencillo la 14. Vamos con estólido. Estólido se refiere a la persona que tiene limitaciones intelectuales o de razonamiento. Por lo tanto, es un tonto, un sandio, por extensión, un estúpido. Comedido se refiere a la persona prudente, una persona que tiene cierta moderación. Y por extensión se refiere a una persona que es muy respetable, amable. Por lo tanto, su sinónimo será deferente. Ahí está. Mefítico se refiere a un olor desagradable, un olor nauseabundo, pestilente, y eso hace que sea irrespirable, que no se puede, es más, puede ser tóxico. Hierro se refiere a una sustancia o a un hecho que puede generar malestar. Por extensión se refiere a un error garrafal, un error terrible, ¿no? En un examen de admisión no puedes cometer hierros, ¿no? Errores. En este caso su sinónimo será desacierto. Y por último tenemos manido. Manido es una palabra que se refiere a algo que ya es sabido, conocido por todos. Un tema que es muy sabido y manoseado. Por ejemplo, cuando se habla de una pandemia, se habla de un virus y todo el mundo habla de ello y dan recetas y dan ideas que son muy manidos, muy trillados, ¿no? Por lo tanto, es algo que ya todos conocen y todos lo han visto y manoseado, ¿no? De ahí viene manido, ¿no? Muy bien, ahí están todos los ejercicios resueltos. Espero que puedan seguir ampliando su vocabulario. Obviamente aquí hay más palabras que ustedes pueden seguir profundizando. Para ello los invito a que puedan seguir haciendo uso de su diccionario. Y recuerden, mientras más amplíen su vocabulario, mejor tendrán capacidad de poder expresarse y obviamente entender lo que leen. Esa es una de las razones, ¿no? Para poder entender lo que uno lee hay que saber bastante vocabulario. Muy bien, hasta pronto, cuídense.